Hola a todos mis amados, en el día de hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte del video del testimonio y si aún no te has visto la primera parte te invito a que la veas, le des un like y te suscribas al canal. Retomemos algo de la primera parte. Me contactó y empezó a hablar. A los pocos días me invitó a una iglesia, pero la iglesia quedaba fuera de la ciudad, en otro municipio. Fui 2 veces, pero las reuniones terminaban muy tarde en la noche. Bueno, después él me dijo, si quieres asiste a una que queda más cerca. Y así fue, fui a una que estaba cerca, pero fui sola. En ese momento en que yo me integro en la congregación, yo tenía muchas dudas, miedos y estaba llena de problemas, consecuencia de mi vida pasada y también problemas psicológicos y los traumas que me causaron lo de la violencia física y los maltratos psicológicos que recibí. Pero mi decisión de seguir a Jesús fue radical. En el momento que yo clamé, fue algo de verdad, algo sincero, que yo había tomado ya la decisión de ya dejar esa vida y que ya yo no veía más oportunidades para mí. El camino se me había cerrado y yo decía, esta es la única oportunidad que yo tengo, así que no la voy a desperdiciar. Así que lo tomé en serio y al creer que Él era el único que me podía ayudar, sentí ese acto del nuevo nacimiento, algo sobrenatural, lo sentí muy maravilloso en mi vida. Sentí un amor inmenso, sentí que Jesús me inundó de su amor, sentí su sanación, su consuelo. Fueron tantas cosas que no se pueden describir tan fácilmente lo que yo experimenté. Lo único que sí puedo decir es que quedé llena de gozo y no paré de hablar. A todo el mundo le hablaba de Jesús, quería que todo el mundo lo conociera. Y desde ese momento ha sido así. El propósito mío desde ese momento, que todo cambió, que todo volví como a ver todo con sentido, era que las otras personas también pudieran experimentar lo que yo experimenté. Y eso siempre desde un principio me caracterizó. No sabía cómo hacer, pero yo quería que todos conocieran eso que había pasado en mí. Y así lo he hecho. Entonces yo creo que el tomar una decisión, una determinación de seguir a Jesús, es algo que no debe ser impuesto, sino que la persona debe de llegar el momento en que tome esa decisión. Y Dios todos los días nos está dando esa oportunidad de que nosotros tomemos esa decisión de seguirlo, pero de verdad. Porque he notado que muchas personas están en las congregaciones, pero no están decididos realmente a ser discípulos de Jesús. Algunos están obligados porque algún familiar los invita o algún amigo, pero en realidad pueden escuchar el mensaje, pero no han recibido el nuevo nacimiento y así demoran años estando en las congregaciones. Y es por eso que no vemos los avances ni el crecimiento del fruto que debe dar un nuevo nacido. A esto yo le llamo que esto no fue un cambio, sino más bien una transformación la que yo sufrí en todo este proceso. Transformaciones a través de la palabra de Dios. Y he notado que todo esto se cumple en el versículo que está en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Yo he visto cumplida toda esa palabra, pues a pesar de que se me han presentado muchas circunstancias, he podido notar cómo ha obrado Dios en mi vida y esto ha tomado un giro. Entonces,
Al principio esto me parecía una tragedia, el estar en una congregación, me sentía confundida, no conocía a nadie, no podía hablar con nadie, yo deseaba hablar con alguien, yo veía a los pastores como a miles de kilómetros de distancia que no se podían acceder, no sabía cómo llegar allá, la verdad es que no sabía cómo funcionaban las congregaciones, las iglesias, porque como no había asistido así, pensé, o sea, no quise como molestar, en el sentido de de estar preguntando y nada más, llegaba como con temores, eso fue una de las consecuencias, así que eso me apartó de las personas. Y el estar allí, yo prefería no tener contacto porque por los efectos de esa vida. Fueron muchos años que yo demoré en esa situación. Entonces no quería tener contacto mucho con las personas. Pero sí deseaba que si de pronto alguien llegara a mí para ofrecerme su ayuda, yo la quería, yo la deseaba. Pero bueno, esto que me pareció una tragedia se convirtió en una fortaleza, porque esto hizo que se desarrollara mi oído espiritual. Me aferré mucho a la palabra de Dios. Cuando no entendía nada, quería como investigar, conocer más acerca de Dios, de lo que Él nos podría enseñar. Y algo de lo que sí me caractericé fue que quise obedecer las enseñanzas que estaban dando. Y le creí a Dios, porque como vi su respuesta, vi que lo que yo deseé en un día que dije, quisiera que alguien me invitara a una iglesia, a los pocos días alguien que tenía años sin hablar con esa persona, yo sabía que eso no había sido casualidad, yo sabía que había sido una respuesta, que en el momento no lo analicé así, pero más adelante me di cuenta que eso había sido la respuesta a esa petición que yo había hecho. Entonces esto me llenó de mucha fe, el de saber de que uno no clama al aire, sino que Dios lo está escuchando y que podemos obtener respuesta. Así que no me preocupó mucho el que no haya tenido contacto con líderes o con pastores, porque sabía que tenía a Jesús de mi lado y que Él me iba a ayudar. Y confié fue en Él y dependí fue de Él. Fueron 3 años donde cometí muchos errores, que aún están repercutiendo en mi vida, el haber tomado esas decisiones por falta del conocimiento de la palabra. Pero Dios ha enderezado mis pasos, me ha guiado, me ha mostrado el camino, me ha mostrado en lo que me he equivocado, y hasta el momento he sentido esa palabra que está en el Salmo 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, y eso lo he experimentado. Sé que el Señor todos los días me habla, todos los días me enseña algo, y como uno de los requisitos que he sentido de que Dios tiene en cuenta para poderte hablar, es que estés dispuesto a obedecer. Porque si no estás dispuesto a obedecer, Dios te puede estar hablando todos los días, pero tus oídos están completamente ajenos a la instrucción que Él va a dar. Y esos son unos de los obstáculos que nos impiden escuchar la voz de Dios. También sé que se ha cumplido esta palabra en mi vida, que está en Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Continuando con la historia de esos 3 años, después de esos 3 años, cuando ya transcurrieron esos 3 años, pude lograr tener acceso con alguien allí en la congregación y pude conocer de lo que se trataba una iglesia, de lo que se trataba estar vinculado, ser un miembro de una iglesia. Pude acceder a un discipulado, me enteré que había una escuela, participé en un encuentro, me ingresaron a un grupo de mentores donde recibíamos también enseñanzas. Todo esto
No lo conocía, pero después de los 3 años pude participar de eso y estuve también sirviendo en la congregación, fui bautizada también. Al poco tiempo pasé por un proceso que llevó a mi vida una enfermedad y me incapacitó para poder salir a trabajar y me tuvieron que operar. Durante ese proceso sentí que Jesús me llamó a servirle, sentí su llamado al servicio, empecé a experimentar un hambre de conocer más de Dios, pasaba horas y horas dedicadas a leer la palabra, a aprender más y más de conocer de las cosas de Dios, de su reino. Y como dice la palabra en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso lo sentí que estaba haciendo esa palabra de buscar primero su reino. Y luego después de la operación me dieron una incapacidad larga. Me alejé de la congregación debido a lo de la operación, pero más no me alejé de Dios, porque desde un principio siempre estuve unida a Él. Así que esto no me afectó mucho. Y además, como no había tenido contacto con los hermanos, casi no me afectó. Entonces, pero sí tenía un líder en ese tiempo y hablé con ella, le conté la situación. Fui allá y no me quería alejar en ese tiempo yo asistí a una congregación que estaba cerquita de mi casa y cuando yo fui allá a hablar para contarles esto que me había sucedido, que me había congregado en otra parte, que me quedaba más cerca por lo de la operación, yo hablé con una persona allá y me dijo que no había ningún inconveniente, que me daba la bendición, que me fuera, que Dios es el que da el crecimiento y que ellos habían podido, uno fue el que sembró, el otro regó, que yo entiendo que como si la persona que me había invitado fue el que me había sembrado ahí y en la congregación me habían regado y que iba a obtener el crecimiento era Dios, de parte de Dios, y así fue. Yo sentí que el crecimiento me lo había dado, era Dios, porque sé que hay personas que demoran muchísimos años escuchando el mensaje y no crecen. O sea que el lugar, el sitio no es el que te hace crecer. El crecimiento te lo está dando Dios dependiendo del nivel de obediencia que tenga cada persona. La respuesta a obedecer la palabra, porque la palabra cumple su propósito. Ella vino a cumplir un propósito, pero también está de parte de la persona que recibe el mensaje si está dispuesta a continuar o creciendo, depende ya del compromiso que tenga cada persona. Bueno, después de esto ya me estaba congregando en otra parte, pero eso fue muy poco tiempo y llegó lo del COVID-19, cerraron las congregaciones y por instrucción del Padre Celestial, el Espíritu Santo me guió, porque yo le pedía mucho a la dirección de que si Él me había llamado a servir, que en qué área, porque al inicio yo pensaba que yo iba a servir en las alabanzas, me encantaba cantar, demoraba horas adorando a Dios y me había llamado la atención, pero nunca había recibido clases de canto, ni mucho menos, pero sí me llamaba la atención el servir, porque quería servir, quería hacer algo en la obra de Dios. Eso siempre lo tuve presente, que sabía que esto no era solo para mí, que esta bendición era para dar a otras personas. Entonces recibí la instrucción del Espíritu Santo de salir de allí. Igual ya no se estaban congregando. Conecté con el Ministerio Redil, que es allí donde recibo ahora el alimento espiritual y unos entrenamientos especializados que me han ayudado mucho para mi crecimiento espiritual. Todo esto sé que ha sucedido con un propósito y es el sentir la pasión que tengo por la obra de Dios, y hoy estoy aquí para decirle a todo hijo del Padre Celestial que haya pasado por una situación parecida, en donde no haya podido tener acceso a un discipulado, en donde no haya tenido acceso a hablar con un líder o hablar con un pastor de algún problema que haya tenido, o que en los mismos hermanos hayan sido causa de que se haya apartado de la congregación, lo hayan herido,
o alguna injusticia que haya experimentado, tantas cosas, en fin, que se pueden dar para que una persona se aleje de la congregación y esa persona se encuentre muy confundida, que no sabe qué hacer. Ama a Dios y por eso sabe que tiene sus dones, que tiene una obra, que quiere servir a Dios, pero no tiene idea de cómo lograr eso. O de pronto está también el caso de las personas que no tienen ni idea de que tienen dones, no tienen ni idea de que pueden servir a Dios. Entonces ese mensaje es para ese tipo de personas. En todo este tiempo Jesús me mostró y me enseñó que por muchos de sus hijos no descubren sus dones y por ende no alcanzan el propósito por el cual fuimos traídos a esta tierra. También muchos de sus hijos viven como esclavos, no han tenido un cara a cara con Jesús. Por el desconocimiento de la palabra, no han recibido la revelación de ser un hijo. Así que viven como esclavos aún del pecado. Muchos de sus hijos están haciendo cosas que, a pesar que son buenas obras, están viviendo antidiseños. ¿Qué es esto, antidiseño? Dios tiene un diseño. Dios tiene todo establecido de cómo nos creó Él, de para qué fuimos formados. Todo lo que nos sucedió tiene un propósito, porque eso lo dice en Romanos, que todo nos ayuda para bien, pero conforme a su propósito. Así que todo lo que pasamos es conforme a un propósito. Y nosotros tenemos un diseño, pero muchas veces estamos viviendo en antidiseño. Muchas personas están por lo menos trabajando en cosas que odian hacer y se sienten frustrados por estar haciendo cosas que Dios no los ha mandado a hacer, y por eso es que les va muy mal, porque a pesar de que pueden estar ganando mucho dinero y obtienen cosas materiales, por dentro están vacíos, sienten que no han hecho nada en sus vidas. Entonces, o también como un antidiseño también puede ser como lo que le sucedió a Abraham y Sara, que por desobedecer a Dios le había dado una palabra profética de que iban a tener un hijo, iba a ser padre de multitudes, pero ellos, por afanarse, por querer ayudar a Dios o hacer en su propia opinión, tomaron la decisión de que tuviera el hijo con la esclava, y Ismael es un antidiseño, porque el diseño de Dios es Isaac. Entonces muchas veces estamos con Ismaeles en nuestras vidas, frustrados, porque después que Sara se le ocurrió esa idea de que la esclava le tuviera el hijo, vinieron los problemas, las consecuencias. Hasta ella misma le dijo a Abraham que lo sacara, que lo botara, que lo echara. Entonces muchas veces estamos así enredados en nuestras vidas, con antidiseños en todas las áreas de nuestras vidas, y es porque vemos que la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que yo sé los planes que tengo para ti, pero si nosotros los planes lo queremos hacer según nuestra propia opinión, los planes de Dios están, pero esos planes que están en el diseño de Dios son los que nosotros debemos de comenzar a descubrir, comenzar a indagar qué son esos planes que Dios tiene para nosotros, porque están escritos y el único que los conoce es Dios. Dios es el que conoce cada diseño de cada hijo. Entonces nosotros tenemos que entrar en tiempos de indagación para que podamos encontrar en lo más profundo de la intimidad con Dios, en el secreto, que Él nos revele cuál es ese diseño por el cual nosotros fuimos creados, y nos muestra el propósito y la misión por la cual estamos aquí en esta tierra. A esas personas que se encuentran divagando por ahí, errantes, que se encuentran sin un rumbo, pero que ya conocieron algo, escucharon algo de Dios, esas personas Jesús quiere sanar tus heridas, fortalecerte con su palabra para que crezca, porque es la única manera. La palabra de Dios es la única que te va a hacer crecer. Puedes demorar años en una congregación que, si no estás, dice la palabra de Dios en Juan 15, que Él es la vid, y el que permanece unido a la vid es el que va a dar frutos. Entonces muchas personas están dando los frutos por eso, porque se han separado.
y así nunca irás a dar fruto. Entonces, Jesús quiere poner su yugo. Él dice que su yugo es fácil y ligero, no es pesado. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. O sea, quiere decir que el estar con Él no se nos va a convertir en algo pesado. Es algo que es natural porque estamos en su naturaleza. Para eso fuimos creados, para estar en un ejat, estar unidos a Él. Como dice en Juan, en su palabra, nos dice que Padre, así como nosotros somos uno, que yo también sea uno con ellos. Eso es algo hermoso cuando tú experimentas eso, que estás unido a Jesús y que esa palabra tú la puedes vivir. No hay nada que te tumbe. El estar unido a Jesús es lo único que nos garantiza mantenernos firmes. Pedro también estuvo unido a Jesús y tuvo su falla, pero en eso todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Nuestra relación con el Espíritu Santo, porque Jesús se fue, pero nos dejó su Espíritu. Y ese es el que nos garantiza todo el poder dentro de nuestro ser para poder cumplir con todas esas enseñanzas que en las propias fuerzas de un ser humano nunca la va a lograr, pero con el poder, porque dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, cuando ese poder se manifiesta en nuestras vidas, que ya nosotros podemos vivir esa palabra, nosotros ahí es cuando vamos a poder ser testigos de ese poder de Dios, de ese poder de transformación de Dios, de cómo podemos ser un tipo de persona antes y que la gente te vea y que diga, no, esa no es ella, esa persona. Claro, su palabra lo establece de esa manera, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces se tiene que ver que si una nueva criatura no va a ser la misma que la gente conoció. Bueno, entonces, amado, sigo contando el motivo por el cual estoy aquí hoy haciendo este mensaje para ustedes, las personas que se encuentran por allí divagando, errando. Te tengo un mensaje que Jesús advierte en su palabra que hay fieras y el adversario del diablo está buscando a quien devorar. Y si tú estás desprendido de Jesús, de su rebaño, de su redil, porque no es tanto el estar unido a una congregación, pero yo estaba unido a Jesús, y eso es lo importante, en la relación que tengamos con Él. Puedes estar dentro de una congregación y puedes estar solo, pero si te unes a Jesús, si confías en Él, si dependes de Él, no te va porque Él te va a cuidar. Él dice en su palabra que Él mismo voy a pastorear, eso está en Ezequiel 34. Entonces, hoy te quiero decir que la misión mía aquí es ubicar a esos hijos que se encuentran perdidos, para que por medio de la palabra de Dios crezcan y aprendan a escuchar la voz de Jesús. Porque no se trata de uno, se trata de que cada hijo de Dios sepa reconocer su voz, porque dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces Jesús sabe quién eres tú, Él te conoce. Y este es un llamado a que aprendas a escuchar su voz directamente, que comas directo de su mesa. Él quiere darte el pan diario, no el pan físico, es el pan, el pan, el alimento espiritual. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es el alimento diario. Cuando tú tienes tu tiempo de intimidad con Dios, tu tiempo devocional con Dios, y tú recibes ese pan, eso es lo que te va a sustentar en tu día. Eso es lo que no te va a hacer fallar. Eso es lo que te va a mantener firme ante cualquier situación que te aparezca en tu día. Entonces ese pan de vida que ofrece Jesús es el que Él te quiere dar. Pero si aún estás un bebé, no conoces el lenguaje, entonces no vas a poder saber cuando Él te está hablando. Entonces para eso, y la misión mía es buscar a esos hijos, buscarlos
los que están perdidos, los que están sueltos por ahí, que para que crezcan, para que escuchen su voz, para que aprendan a escuchar su voz. Así como la decisión de querer aferrarme a Él, Él me enseñó a cómo escuchar su voz. Hoy, eso que aprendí, quiero transmitírselo a mis hermanos, porque es un compromiso que tenemos de servir a Dios, de que esto que Dios hizo con nosotros no se quede dentro, sacar todo lo que Él nos dio, sacar, porque nos vamos a ir un día de esta tierra, pero tenemos que estar satisfechos de que lo que nos dieron nosotros dimos, y de eso se trata, de que no se llene uno y que sea egoísta, sino que nosotros podamos llegar a otras personas también a darle eso que hemos recibido. Entonces tienes que aprender a escuchar la voz de Dios para que no seas un bebé indefenso o un niño, porque pronto ya tienes años de estar, pero todavía eres niño espiritualmente hablando, que no sabes qué hacer, que no sabes para qué viniste, no sabes en qué servir. Estás de pronto quizás como estuve yo, que yo creía que yo tenía que servir era en el ministerio de la alabanza, y Jesús a mí me mostró que no era allí. Entonces muchas veces nosotros por nuestro propio criterio estamos haciendo las cosas que quizás no son el diseño que Dios tiene para nosotros. Jesús dejó su palabra y la palabra cumple el propósito por la cual fue enviada, y esa palabra da un fruto en cada persona. Así que si en estos momentos no estás dando el fruto que deberías de estar dando, entonces tienes que hacerte un análisis para ver qué estás fallando. Yo te recomiendo que regreses a tu congregación número 1 y hables con tu pastor acerca de lo que te pudo haber sucedido allí. Pero si ya hiciste eso y no te prestaron atención, quedó igual las cosas, realmente no quieres regresar allí. Tú puedes buscar otro lugar, pero ten mucho cuidado, porque hay muchos lugares donde no se está dando el alimento correcto. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Nos advierten que vendrán falsos maestros y engañadores, porque ese espíritu ya está suelto, el espíritu que es del error. Entonces tienes que ser cuidadoso. Pero si tú eres un bebecito, un bebé espiritual, o un niño que no estás muy relacionado con la palabra de Dios, entonces no tienes el discernimiento para poder saber si allí están dando el alimento correcto, porque el estar en contacto con la palabra es lo único que nos va a hacer que nosotros podamos ver si allí están dando el alimento correcto o no. Pero si no la conoces, no vas a poder saber distinguir si es correcto o no. Entonces yo te invito para que tengas un tiempo de crecimiento espiritual por medio de la palabra de Dios, para que crezca y así puedas reconocer la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. Y aquí en Redil, escuchando su voz, puedes acceder a un discipulado. Puedes acceder a este discipulado en donde vas a poder crecer, vas a poder aprender a escuchar la voz de Dios. Y si tú eres una persona que acabas de escuchar este mensaje, pero que nunca había recibido a Jesús en tu corazón, pero quieres recibirlo hoy, puedes hacer una pequeña oración con tus propias palabras, diciendo: yo quiero escuchar tu voz, yo quiero conocerte más como mi Señor y mi Salvador, quiero obedecer tu palabra, te acepto, ven a vivir a mi vida, con tus propias palabras. No tiene que ser un modelo de oración específico. Con tus propias palabras le explicas el anhelo, el deseo de seguirlo, de ser su discípulo. Puedes hacer esa pequeña oración allí en tu casa, en el lugar donde te encuentres, en tu carro, donde estés viendo este mensaje, y haz esa oración para que veas con fe, para que veas cómo tu vida va a cambiar, cómo Jesús, al tú haber depositado la fe en Él va a venir a vivir dentro de ti y es el que te va a guiar. Su Espíritu Santo va a estar dentro de ti y vas a comenzar a escuchar su voz. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que ser como niños. ¿Como niños en qué sentido? En que nos dejemos guiar por Él. Como un niño pequeño se deja guiar de su Padre, así el Padre Celestial quiere guiarte. Por eso mandó a su Hijo unigénito, a Jesús, para que Él, el primogénito de muchos hermanos, y nosotros seamos a su imagen. Ese es el propósito número 1 de que nosotros
tenemos aquí en esta tierra. Primero, ser a su imagen. Y cuando ya nosotros conocemos que tenemos ese propósito en nuestra vida de ser a imagen de Jesús, vamos a poder acceder a ese tipo de sabiduría, que es la que se alcanza cuando ya nosotros estamos en un nivel de madurez espiritual. Se encuentra en Primera de Corintios 2, del 14 al 16, que habla acerca de que al natural no le parece todo esto una locura, pero al espiritual sabe discernir y todas las cosas las acomoda a lo espiritual. Y cosas que ojo no vio, ese está en el versículo 9, y oído no vio, son las que Dios ha guardado para los que le aman. Entonces, si tú lo amas, Él te va a mostrar todas esas cosas que tú no conoces, como también está en Jeremías. Te va a mostrar todo su diseño, te va a mostrar para que estás aquí, a comenzar a tener experiencias sobrenaturales con su presencia, vas a tener sueños, vas a tener éxtasis, todas esas cosas hermosas que podemos experimentar cuando tenemos esa comunión íntima con el Espíritu Santo. La vas a comenzar a experimentar y eso te va a fortalecer, te va a hacer crecer, llegar a la madurez y de forma acelerada, porque depende del tiempo que tú le dediques. Tu crecimiento va a estar en cuanto tú tengas hambre de Dios. Si tú le dedicas migajas de tiempo, no te aseguro de que vayas a crecer rápido. El crecimiento se da por medio de la palabra y lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Es una combinación, la palabra, la obediencia, y en esa obediencia el Espíritu Santo hace su obra y así es que eres transformado. Entonces, si ya recibiste a Jesús, si te decidiste a hacer esa oración y hiciste esa oración, como te comenté, que es una oración sencilla, una oración genuina, no como un formato que alguien te diga haz así, así o no. Él va a ver es de verdad en tu corazón si tú sí lo quieres seguir y que no nos estén empujando a que vayamos, porque cuando sucede así no pasa nada. Por un oído entra y por otro oído sale y el mensaje no, porque el corazón no está preparado. Entonces pueden enviar, las personas que se sintieron identificadas con este mensaje, pueden enviar un correo a Redil escuchando su voz @gmail para registrar sus datos, conocerte mejor, brindarte una asesoría, qué te sucedió y darte mayor información acerca de este discipulado. Ven a diario esos mensajes porque la gente tiene hambre de conocer de Dios. Hay mucha gente que está a tu alrededor que desea conocer de Dios, pero si todavía tú no lo conoces, ¿cómo le vas a presentar a Dios? Si primero tienes que conocer tú para que puedas tener esa relación personal con Él, para que le puedas hablar a los demás quién es Él, no porque te lo dijeron, sino porque tú lo conoces personalmente. Si eres una persona que ama a Dios y te decidiste a estar comprometido con Dios, al recibir este discipulado, estás decidido a recibirlo, te encuentras viviendo aquí en Barranquilla, vas a recibir como regalo una Biblia y un cuadernillo de estudio, pero esto es solo exclusivo para nuevos creyentes, o sea, las personas que acabaron de recibir a Jesús en su corazón, y también para bebés y para niños espirituales que se encuentren viviendo aquí en Barranquilla. Así que, amado hermano, no tardes en enviarnos tu correo, porque las Biblias se pueden agotar. Es hasta acabar las existencias. Déjanos saber tu opinión en los comentarios, haznos preguntas, voy a estar pendiente de los comentarios para darle las respuestas, y suscríbete al canal, dale like al video si te gustó y apoya este ministerio para que podamos continuar llegando este mensaje. ¿Cómo nos puedes apoyar? Primero que todo, inicialmente, suscribiéndote al canal y activando la campanita de las notificaciones para que estés atento a los videos, para que puedas
ver el material, compartirlo con otras personas que también lo estén necesitando. Y esa sería, inicialmente puedes apoyar de esa manera, dándole like al video, suscribiéndote, compartiendo con otros, y de esa manera ayudas bastante para que se difunda el mensaje del reino de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, eso era todo lo que tenía que decirles por hoy. Mis amados, los dejo, los amo mucho. No se te olvide el comentario y suscribirte al canal, darle like. Besos, bye bye mis amados.